Describe ese nudo frío y apretado justo debajo de la garganta. La sensación de que tus hombros no descansan, incluso cuando estás sentado, como si llevaras una capa invisible de plomo. Es un estado de alerta sin enemigo, una energía que no tiene dónde ir, un motor encendido que no tiene marcha. Esta es la manifestación física de lo que llamas ansiedad, y tú, como la mayoría, crees que este malestar es el problema central. Pero no lo es. El problema real no es la sensación inicial, sino la reacción mental que viene inmediatamente después. Esa voz insistente en tu cabeza que te grita que debes encontrar una razón. Crees que si tan solo pudieras clasificar esta energía, nombrarla, darle un origen lógico en tu pasado o proyectar su consecuencia en tu futuro, entonces, y solo entonces, podrías desarmarla. Te conviertes en un detective obsesionado con un crimen que ya ha terminado, buscando desesperadamente una explicación para un fuego que solo necesita ser observado. Este esfuerzo mental incansable, esta necesidad de clasificar y comprender el malestar, es una trampa. Es la búsqueda de una certeza que la realidad nunca podrá ofrecerte. Y esta búsqueda, que parece una solución, es en realidad el motor que convierte el dolor inevitable de la vida en sufrimiento opcional. Los sabios budistas observaron este patrón hace miles de años. Ellos entendieron que la vida, por su propia naturaleza de cambio y transitoriedad, contiene una fricción inherente. A esto lo llamaron dukkha. Dukkha no es la palabra sufrimiento, como la conocemos en Occidente, sino la insatisfacción fundamental. La sensación sutil, pero constante, de que algo está faltando, o que lo que tenemos no durará, o que lo que queremos no es exactamente lo que necesitamos. Es la incomodidad de estar constantemente expuesto a lo impermanente. El dukkha es la primera flecha, es el dolor inevitable, es el diagnóstico médico, la pérdida de un ser querido, la crítica injusta de un jefe, el nudo físico en tu estómago. Es el evento externo o la sensación interna que simplemente es. Y permíteme ser claro, el dukkha no es negociable, es parte de la condición humana. Pero el problema no es la primera flecha, el problema es lo que hacemos después de que la primera flecha nos golpea. Inmediatamente nos disparamos una segunda flecha, fabricada enteramente por la mente. La primera flecha fue la sensación de ansiedad. La segunda flecha es tu juicio. No debería sentirme así. Esto es una señal de que estoy fallando. Tengo que deshacerme de esto inmediatamente. O la más insidiosa de todas. Necesito entender la causa profunda de esto para controlarla. Es esta segunda flecha la que te está consumiendo, no la primera. Es tu resistencia al dukkha lo que lo convierte en sufrimiento. Esta resistencia tiene un nombre: tanja, la sed. Es el anhelo, el deseo insaciable de que la realidad sea diferente de lo que es en este momento. Cuando te sientes ansioso, tu tanja se activa y te exige la liberación, te exige la certeza, te exige el entendimiento. Es la sed de no sentir lo que sientes. Piensa en una noche de insomnio. La primera flecha es la incapacidad física de dormir. Eso es molesto, pero manejable. La segunda flecha, la que te mantiene despierto, es tu mente diciendo: mañana estaré destrozado. Necesito dormir. ¿Por qué no puedo hacer algo tan simple como dormir? Esta segunda flecha de juicio y anhelo es infinitamente más dolorosa que el simple hecho de estar acostado en la oscuridad. Cuando aplicamos esta lógica a la ansiedad, vemos que tu necesidad de comprenderla es una manifestación directa de tanja. Estás buscando una etiqueta, una causa, una narrativa, porque crees que esa comprensión te dará poder de permanencia, te permitirá fijar la sensación y, por lo tanto, deshacerte de ella. Estás apegado a la idea de que la resolución mental precede a la paz. Y aquí es donde entra el tercer concepto crucial: upadana, el apego o el aferramiento.
Si Tanja es la sed, Upadana es el acto de aferrarse a la fuente de esa sed. En el contexto de tu ansiedad, Upadana es el combustible que mantienes en el motor de la segunda flecha. Te aferras a la narrativa de que estás incompleto o en peligro mientras la ansiedad persista. Te aferras a la creencia de que si dejas de luchar contra ella, te consumirá. Permíteme darte un ejemplo de la vida moderna. Recibes un correo electrónico crítico de un colega. Primera flecha. Un pequeño pinchazo de dolor social o profesional. Tu mente inmediatamente se dispara a la segunda flecha. Él no me respeta. Mi trabajo está en peligro. Debo escribir la respuesta perfecta para defenderme. El dolor de la crítica inicial dura 5 segundos. El sufrimiento de la rumiación, del ensayo mental de 10 respuestas diferentes, de la tensión en la mandíbula mientras repasas el evento, eso dura horas. Eso es Tanja, alimentado por Upadana, el apego a la imagen de ti mismo como alguien que nunca debe ser criticado. Tu necesidad de entender tu ansiedad es un mecanismo de control. Es un intento de domar una fuerza que, por definición, es salvaje y transitoria. Los budistas nos enseñan que el verdadero alivio no se encuentra en desentrañar la causa de cada sensación incómoda, sino en abstenerse de disparar la segunda flecha. La liberación no viene de la comprensión intelectual de tu sufrimiento, sino de la renuncia al Tanja que exige que ese sufrimiento desaparezca. Cuando te detienes y observas la ansiedad sin la intención inmediata de resolverla o clasificarla, estás simplemente experimentando la primera flecha. Estás sintiendo el dukkha en su forma pura, sin la capa de juicio. Es incómodo, sí, pero es finito. Es la mente, impulsada por Tanja, la que le da infinitud a ese dolor. Es la mente la que dice, si no entiendo esto, no puedo controlarlo. Y si no puedo controlarlo, estoy en peligro. Este es el giro. La flecha que te está paralizando no vino de fuera, vino de tu propio arsenal interno. Y la buena noticia, la promesa silenciosa de este antiguo camino, es que la mano que dispara la segunda flecha es la misma mano que puede dejar caer el arco. En la comunidad de la llave del iluminado, no buscamos la aniquilación de la primera flecha, pues eso es imposible en la vida. Buscamos la maestría sobre la segunda. Reconocemos que el impulso de entender la ansiedad es la trampa que la perpetúa. Es un deseo de certeza en un universo de flujo. Si esta visión resuena con la verdad que ya intuyes, te invito a seguir explorando este camino con nosotros. Hasta ahora, solo hemos diagnosticado el problema que tú mismo creas. Hemos nombrado el motor de tu sufrimiento innecesario, Tanja y Upadana. Ahora, debemos aprender a dejar el arco en el suelo. Para ello, debemos examinar cómo la mente se aferra a la identidad del ansioso y cómo podemos desmantelar ese apego sin luchar contra él. Continuaremos profundizando en un universo de flujo. Si esta visión resuena con la verdad que ya intuyes, te invito a seguir explorando este camino con nosotros. Hasta ahora, solo hemos diagnosticado el problema que tú mismo creas. Hemos nombrado el motor de tu sufrimiento innecesario, Tanja y Upadana. Ahora, debemos aprender a dejar el arco en el suelo. Para ello, debemos examinar cómo la mente se aferra a la identidad del ansioso y cómo podemos desmantelar ese apego sin luchar contra él. Continuaremos profundizando. La mente humana, en su estado no entrenado, es una máquina de autolesión. La vida, por su naturaleza impermanente, nos dispara inevitablemente la primera flecha. Es el dolor inevitable. Es la enfermedad, la pérdida, el fracaso de un proyecto que amabas, la traición de un amigo. Este dolor, conocido en el budismo como dukkha, no es un castigo. Es simplemente la fricción natural que ocurre cuando la realidad, que es cambio constante, choca con tu deseo, tana, de permanencia y control. La primera flecha duele, sangra, es real.
Pero el sufrimiento que te paraliza, la ansiedad que te asfixia, la rabia que te consume, casi nunca provienen de la primera flecha. Provienen de la segunda flecha, y esa, amigo mío, te la disparas tú mismo, directamente al corazón y al intestino. ¿Qué es exactamente esta segunda flecha? Es la reacción mental, emocional y narrativa que construyes después de que la herida inicial ha ocurrido. Si la primera flecha es el despido, la segunda flecha es la rumiación. Soy un fracaso. Nunca conseguiré nada. Me van a juzgar. Esto es injusto. ¿Por qué a mí? Si la primera flecha es el dolor de espalda, la segunda flecha es la rabia contra tu cuerpo, el miedo catastrófico a la invalidez futura y la queja constante sobre el dolor. El Buda preguntó una vez a sus discípulos: ¿cuando una persona es golpeada por una flecha, es necesario que se dispare una segunda flecha? La respuesta es obvia, pero la práctica es el desafío de toda una vida. La mayoría de nosotros no solo nos disparamos la segunda flecha, sino que la aceitamos, la pulimos y la usamos como nuestra nueva identidad. Observa esto en tu propia vida. Un pequeño error en el trabajo, un simple olvido. La primera flecha es la ligera vergüenza o la corrección de tu superior. La segunda flecha es el ciclo vicioso de autocastigo que dura horas o incluso días. Es el apego, upadana, no al placer, sino al drama del sufrimiento. ¿Por qué hacemos esto? Porque la mente teme al vacío de no tener un problema que resolver. La ansiedad, la queja y el autojuicio son formas de energía mental que, aunque dolorosas, resultan familiares. Nos aferramos a la identidad del ansioso, del traicionado, del fracasado, porque sin esa etiqueta, el ego siente que se desvanece. La segunda flecha es el mecanismo que el ego utiliza para asegurar su propia supervivencia. El ego no quiere paz, quiere existencia. Y si la existencia se mantiene mejor a través del drama y el dolor serán priorizados. Hemos sido condicionados a creer que el sufrimiento es noble o que la preocupación excesiva es una prueba de que nos importa. Cuando te disparas la segunda flecha, estás intentando controlar una realidad que ya ha pasado o una realidad que aún no existe. Estás usando tu energía mental, esa reserva limitada de atención, para luchar contra la anicca, la impermanencia. Imagina que estás en medio de una densa niebla mental. La primera flecha te golpea, un evento doloroso. Inmediatamente, tu mente grita: esto no debería estar pasando. Ese grito es la segunda flecha. Los estoicos tenían una visión similar. No son los eventos lo que nos perturban, sino nuestro juicio sobre los eventos. Pero el budismo va un paso más allá, diagnosticando la sede, tanja, que impulsa ese juicio. La sede de que la realidad sea diferente a como es. Permíteme contarte una breve historia que ilustra la simplicidad de esta elección. Había dos monjes viajando juntos, un anciano y un joven. Al llegar a un río caudaloso, vieron a una mujer hermosa que no podía cruzar sola debido a su pesada vestimenta y la fuerza de la corriente. El monje anciano, sin decir palabra, la cargó sobre sus hombros, cruzó el río y la dejó suavemente en la orilla opuesta. Luego, continuaron su camino. El joven monje, que había tomado votos estrictos contra el contacto físico con mujeres, caminó en silencio, visiblemente agitado, durante horas. Finalmente, incapaz de contenerse, explotó: «Maestro, ¿cómo pudiste hacer eso? Violamos nuestros votos, la tocaste, la cargaste». El monje anciano se detuvo, miró a su joven compañero y respondió con calma: «Yo la dejé en la orilla hace horas. Tú, sin embargo, sigues cargándola». Esa es la segunda flecha. El monje joven sufrió por el evento ya concluido, recreándolo, juzgándolo y apegándose a la narrativa de la transgresión. El monje anciano sintió la carga física, primera flecha, y la soltó al momento de la acción.
El joven monje cargó la historia, segunda flecha, durante kilómetros. La maestría de la mente no es la ausencia de dolor. Nadie está libre de la primera flecha, sino la habilidad de no cargarte la historia del dolor. Para empezar a soltar esta carga, debes ser capaz de ver la segunda flecha en el momento exacto en que es disparada. Esto requiere una atención aguda, una especie de vigilancia silenciosa. Es la diferencia entre simplemente sentir la ansiedad y observar el proceso de la ansiedad. Cuando observas el proceso, ves que la ansiedad no es un hecho inmutable de tu ser. Es una secuencia de pensamientos que alimentan una sensación corporal, que a su vez alimenta más pensamientos. Cuando la primera flecha te golpea, la crítica, la enfermedad, la incertidumbre, tu mente intentará inmediatamente disparar la segunda. Dirá, esto es terrible y debe ser arreglado de inmediato. Tu tarea, como estudiante de este camino, no es detener el dolor, eso es imposible, sino detener la narrativa del dolor. El primer paso hacia esta libertad es reconocer que la segunda flecha no tiene sustancia, aunque se sienta real. Es una sombra proyectada por tu miedo a la impermanencia. Cuando ves la sombra, puedes elegir no alimentarla. Cuando la rabia te inunde por una injusticia pasada, debes nombrarla. Esto es la segunda flecha, el apego, upadana, a la rabia. Estoy eligiendo recrear este dolor. Esta práctica de nombrar con precisión es vital. Si no nombras el patrón, no puedes desmantelarlo. Si no reconoces Tanga operando en tu deseo de que el pasado sea distinto, seguirás disparando flechas. Si no reconoces Upadana en tu apego a la identidad de la víctima, seguirás recreando el drama. El verdadero poder reside en esa pequeña pausa. La pausa entre el estímulo, la primera flecha, y tu reacción, la segunda flecha. Es en ese espacio silencioso que descubres que tienes una elección. La sabiduría reside en ver que el sufrimiento, tal como lo conoces, es opcional. El dolor es inevitable. El sufrimiento es una elección habitual. Muchos buscan la paz eliminando los eventos dolorosos de su vida. Esto es un esfuerzo inútil, como intentar drenar el océano. La verdadera paz se encuentra al dejar de disparar la segunda flecha, al aceptar que la vida siempre será imperfecta, dukkha, y al soltar la sed, tanja, de que sea perfecta. Si esta profundidad te resuena y sientes el llamado a transformar la forma en que experimentas la realidad, te invito a unirte a La Llave del Iluminado, nuestra comunidad de exploradores. Dale me gusta al vídeo para que este mensaje de liberación pueda alcanzar a otros que también se están disparando flechas innecesarias. Ahora que hemos diseccionado el mecanismo del sufrimiento autoinfligido, estamos listos para pasar de la teoría a la práctica. Necesitas herramientas concretas para interceptar la segunda flecha en tiempo real. En la próxima sección te guiaré a través de un ejercicio simple y poderoso, una técnica de 3 pasos que te permitirá desarmar el arco y soltar la carga que llevas innecesariamente. Recuerda, no se trata de la fuerza con la que te golpea la vida, sino de lo rápido que eliges dejar de golpearte a ti mismo. El camino es ahora. El camino es ahora. Y para desarmar la segunda flecha, primero debemos entender su munición. No es suficiente saber que te estás disparando a ti mismo. Debes ver el mecanismo interno, la ingeniería de tu propio tormento. El primer golpe, la primera flecha, es la vida, una pérdida, un diagnóstico, un fracaso profesional, el dolor inevitable de la existencia. Pero la segunda flecha es el veneno que aplicamos a esa herida. La autocrítica, la rumiación, el resentimiento, la negación de lo que ya es. La primera flecha es la experiencia del dolor. La segunda flecha es la historia que creamos sobre ese dolor. Y esta historia se alimenta de una profunda y persistente insatisfacción que los budistas llamaron dukkha. Dukkha es, quizás, la palabra más incomprendida de la filosofía oriental.
no significa simplemente sufrimiento en el sentido occidental de agonía o tragedia. Es algo mucho más sutil y omnipresente. Dukkha es la fricción constante, el chirrido interno, la sensación de que las cosas nunca están del todo bien, de que este momento, tal como es insuficiente. Es la cualidad inherente de la existencia condicionada. Todo lo que nace, decae, todo lo que se une, se separa. Todo placer es temporal y, por lo tanto, portador de dolor futuro. Esta insatisfacción fundamental, este dukkha, crea un vacío. Y la mente humana, por naturaleza, aborrece el vacío. Para llenar ese espacio, o para escapar de la incomodidad de la impermanencia, aparece el motor del sufrimiento, taña. Taña se traduce a menudo como deseo o codicia, pero es mejor entenderla como sed o anhelo incesante. Imagínate que estás perdido en el desierto. La sed es una fuerza biológica que domina tu mente. Taña es esa sed aplicada a la realidad. La sed de que las cosas permanezcan, la sed de que el dolor se vaya, la sed de que yo sea diferente, mejor, más reconocido. Cuando la primera flecha te atraviesa, dukkha te susurra: esto no debería estar pasando. Y Tanja responde: necesito que esta sensación desaparezca ahora. Esta sed no busca la acción constructiva, busca el alivio inmediato o la confirmación de la injusticia. Bebemos agua salada emocional, creyendo que aliviará la sed, pero solo la intensifica. Observa cómo opera Tanja en tu vida diaria. Un error menor en el trabajo es la primera flecha. Tanja no te permite corregirlo y seguir adelante. Te obliga a rumiar sobre ello durante horas, anhelando que el tiempo retroceda para que el error no exista. O en una discusión con un ser querido. La primera flecha es la palabra hiriente que se dijo. Taña te agarra y te obliga a anhelar que la otra persona cambie inmediatamente, que se disculpe de la manera exacta que necesitas para sentirte validado. Este anhelo es el arco que dispara la segunda flecha. Pero el sufrimiento no se sella hasta que el deseo se transforma en upadana. Si Tanja es la sed, upadana es el acto de aferrarse, de agarrarse con fuerza a la fuente de la sed, incluso si esa fuente está envenenada. Es el apego. El apego no es amor. El apego es la insistencia en que la realidad se ajuste a nuestra expectativa. Upadana es lo que convierte el dolor momentáneo de la pérdida, primera flecha, en el sufrimiento crónico de la identidad de víctima, segunda flecha. Nos apegamos a nuestras narrativas. Soy una persona que siempre tiene mala suerte. Merezco ser tratado mejor. Mi ira está justificada. Cuando te identificas con la historia de tu dolor, estás practicando upadana. Estás recogiendo los fragmentos rotos del evento original y los estás apretando contra tu pecho, negándote a soltarlos porque, de alguna forma retorcida, esos fragmentos rotos se han convertido en tu identidad actual. Piensa en la parábola del viajero y la vasija. Un viajero se dirigía a la ciudad llevando una vasija de barro bellamente pintada, un regalo para su familia. A mitad de camino, tropezó con una raíz oculta. La vasija cayó al suelo rocoso y se hizo añicos. El sonido del barro rompiéndose fue la primera flecha. El dolor de la pérdida, la decepción del regalo estropeado, fue legítimo. Pero el viajero no se limitó a sentir el dolor. Se sentó en el polvo, mirando los fragmentos. Su mente, impulsada por dukkha, comenzó a murmurar: esto no debería haber pasado. Soy un estúpido. Si hubiera sido más cuidadoso, si el camino no fuera tan injusto. Luego, Tanja se apoderó de él. La sed. Quiero que esta vasija vuelva a estar entera. Necesito que el tiempo retroceda. Anhelo que el dolor de esta pérdida se vaya de inmediato. Y finalmente, upadana lo inmovilizó. En lugar de levantarse y seguir adelante, recogió los fragmentos más afilados, negándose a dejarlos ir. Se cortó las manos con los bordes dentados
y la sangre manchó la tierra. El dolor de los cortes, la segunda flecha, era mucho más intenso y duradero que la simple decepción de la vasija rota. El viajero no sufría por la vasija, sufría por su insistencia en aferrarse a la idea de la vasija entera y por el apego a la narrativa de su propia torpeza. La carga que llevas no es el peso de la vasija rota, es el peso de los fragmentos que te niegas a soltar. La buena noticia es que, una vez que entiendes este mecanismo, Dukkha creando la insatisfacción, Tanja generando la sed y Upadana sellando el apego a la herida, puedes intervenir. Puedes cortar la línea de suministro de la segunda flecha. El estoico nos recuerda que la flecha original es externa y, por lo tanto, incontrolable. El budista nos enseña que el mecanismo de disparo de la segunda flecha, Tanja y Upadana, es interno y, por lo tanto, completamente controlable. No te pido que dejes de sentir dolor. Te pido que dejes de nutrir la fuente de tu sufrimiento. Es hora de dejar de sangrar innecesariamente. Es hora de pasar de la comprensión intelectual de la vasija rota a la acción de soltar los fragmentos afilados. Si esta visión profunda te resuena y sientes el despertar de la claridad, te invito a unirte a esta comunidad, la llave del iluminado, para seguir explorando juntos estos caminos. Permite que esta verdad se propague dándole un me gusta al video, para que otros viajeros también puedan dejar su carga. Ahora, con este entendimiento del fuego que alimenta la segunda flecha, estamos listos para la práctica. Necesitas un ritual, un proceso de 3 pasos que te permita interceptar el arco en el momento en que se tensa. No mañana, no cuando el dolor haya pasado, sino justo ahora, en el instante en que tu mente intenta convertir la herida en una historia. El camino es ahora. El camino es ahora. El ritual que te propongo para interceptar la segunda flecha lo llamaremos la triple observación. Paso 1. El alto de la flecha. Cuando sientas la punzada de la frustración, la crítica interna o el resentimiento, detente. No pienses en la historia, no busques culpables. Simplemente localiza la sensación física de dukkha, de la insatisfacción, en tu cuerpo. ¿Es una tensión en el estómago? ¿Un nudo en la garganta? ¿Un calor en el pecho? El dolor de la primera flecha siempre es físico, concreto. Permanece con esa sensación por 10 segundos, sin nombrarla, sin juzgarla. Este acto crea el espacio crucial. Paso 2. El deseo desnudo. Después de crear ese espacio, la mente intentará llenarlo con la narrativa. Esto no debería estar pasando. Yo merecía más. Él siempre hace lo mismo. Esto es Tanja, la sed, el deseo de que la realidad sea diferente. Identifica ese deseo como lo que es, una resistencia inútil. Pregúntate, ¿qué estoy tratando de aferrar o evitar ahora mismo? Al ver Tanja y el Upadana, el apego que alimenta la segunda flecha, lo desnudas de su poder. Ya no es una verdad, es solo un patrón de reacción. Obsérvalo sin alimentarlo. Paso 3. El regreso a la tierra. Si el dolor es la primera flecha, la segunda flecha es la creencia de que necesitas otra cosa para estar completo. Una vez que has visto el deseo, Tanja, y la resistencia, Upadana, tu elección se vuelve clara. Suelta la historia. Deja que la narrativa se disuelva como humo. No tienes que resolver el pasado o controlar el futuro en este instante. Simplemente, regresa al momento presente. Siente la planta de tus pies. Enfócate en tu respiración. Redirige tu energía de la lucha interna a una acción consciente y alineada, por pequeña que sea. La segunda flecha no tiene dónde aterrizar cuando no hay superficie de resistencia. Este ritual de la triple observación es tu escudo. Es la práctica viva del despertar que nos une. Tómate un momento ahora. Respira profundamente. Siente la quietud que se instala cuando dejas de buscar la solución afuera. Recuerda que la primera flecha,
El golpe de la vida es inevitable, pero la segunda flecha, el sufrimiento autoinfligido por la resistencia y el apego, es opcional. Tienes la llave para soltar ese arco para siempre. Este conocimiento no debe quedarse solo en la teoría. Si este entendimiento ha resonado en ti, si sientes que esta verdad es una luz que puede guiar a otros, suscríbete y únete a nuestra comunidad, La Llave del Iluminado. Deja un comentario abajo compartiendo cuál de las 3 flechas te ha costado más soltar. Al compartir tu experiencia, fortaleces el camino para todos nosotros. No busques la paz como un destino distante. La paz no es la ausencia de la primera flecha, es la decisión activa de no disparar la segunda. Es un acto de profunda valentía y autocompasión. Empieza hoy. No esperes a que la próxima herida te encuentre. Practica ahora la observación para que cuando la vida inevitablemente te golpee, encuentres tu centro inamovible. Tienes la capacidad de vivir libre de la tiranía de tu propia mente. Utiliza esta sabiduría. Te veré en el camino.